Los padres violentos son demasiado comunes en México y en las fiscalías del país la venta de la justicia al mejor postor, que suele ser en una familia el padre, es igual de común. Hoy revisamos una cofradía de presuntos padres violentos que, lejos de responder a la justicia, pretenden criminalizar a sus acusadoras, las madres. Bienvenidos a Largo Aliento. Ana Katiria Suárez, bienvenida a Largo Aliento. Gracias, Sabina, gracias por este espacio. Ana, empiezas a ocuparte de casos de violencia familiar, según entiendo, cuando detectas que tu primo, Guillermo Sesma, violenta a sus hijos. ¿Cómo te enteras? Bueno, Sabina, primero tengo 22 años ejerciendo el litigio en materia penal, los mismos siendo defensora de género y derechos humanos. Y el febrero del año pasado, el 14 de febrero del año pasado, me encontré a mis tres sobrinitos en una fiesta, en un pastel de cumpleaños. Y con la experiencia que tengo, pude percibir que uno de los tres niños, hijos de mi primo hermano Guillermo Sesma Suárez, presentaba sintomatología idéntica a la de los niños con violencias familiares extremas. Entonces le pedí a la mamá que al día siguiente nos viéramos en el despacho, que esto no estaba bien. Empecé a hablar con los tres niños, descubrí cosas terribles y fue a partir de ese momento que decidí llamarle a Jesús Esma Suárez, que es hermano de Guillermo y también mi primo hermano, actual diputado por el Verde Ecologista, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Conciliación Política en el Congreso local. Le hablé, le dije: Jesús, Guillermo, tu hermano rompió a sus hijos. Se lo dije, le dije: lo tengo que denunciar, ¿no? En ese mismo día, después de la llamada con Jesús, decidimos, la mamá de los chiquitines y yo, denunciar de viva voz en la fiscalía. Y ahí empezaron las periciales que le practicaron a los niños, las entrevistas, etcétera. Y se desprende que la violencia familiar que yo había percibido, pues no se quedaba en eso, sino del análisis de los peritos, había circunstancias terribles que eran indicativos de violencia sexual infantil y corrupción de menores. Dinos, no te pido que hagas toda una descripción de la violencia contra los hijos, pero sí que nos des una cima. O sea, ¿hasta dónde llegó esa violencia? Y cuando dices violencia sexual, también que nos des una cima, una imagen que nos instale en la gravedad del asunto. Sí, Sabina. Bueno, lo que yo observé era uno de los tres hijos, son dos niñas y un niño, presentaba una ansiedad terrible, se arrancaba la piel atrás de las rodillas, se sangraba, las manitas igual, le pedía a su mamá que se fueran, que él tenía que terminar la tarea, que no había hecho la maleta y que al día siguiente tenía que ver a su papá, ¿no? Entonces, indagué por ese rumbo de qué pasa, por qué no lo quieres ver y qué te pasaría si te dijera que no tienes que verlo, ¿no? Y ahí empezó pues estas escenas tan tristes donde el pequeñito le grita a sus hermanas que es posible que no vean a su papá y empezaron a abrazarme, a decir: ¿cómo, tía? ¿Cómo lo hacemos, no? Y pues ahí supe que había mucho por detrás, yo sé, y desde hace mucho tiempo que Regina también pasó por la mamá de mis sobrinos, por circunstancias pues muy delicadas de violencia a manos de Guillermo. Y cuando veo estas escenas de una ansiedad y una angustia injustificada y que no es dable para los niños de su edad, sabía que había mucho por detrás. Bueno, Y ¿de qué cuando tamaño era la violencia? ¿Eran golpes? ¿Eran aislamiento? ¿Qué era? aislamientos, les prohibía hablar con la mamá, los dejaba sin comer, los desnudaba y se sentaba él también desnudo a verlos, tomaba fotos, los humillaba con palabras, o sea, pude escuchar algunas grabaciones de las conversaciones que tenían en las visitas digitales que había marcado el juez, en donde pues era una tortura psicológica, o sea, ningún adulto y mucho menos cualquier niño o niña en su infancia es capaz de procesar este tipo de violencia, ¿no? Después, ¿Los padres estaban separados o sí, divorciados? ellos se habían separado y divorciado en el 2021 en Austin, Texas. Tuvieron un divorcio muy complicado. Guillermo
se dedicó a hacer una campaña de desprestigio en contra de Regina en la Ciudad de México, terrible. Lo mismo por lo que atacan todos los hombres a sus exparejas que levantan la voz. Interesadas, son unas putas, envidian la vida, etcétera. Y cuando esto ocurre, ocurre en el periodo de 2023 a 2024. El divorcio y todo lo que Guillermo alega es del 2021. Cuando regresan a México y empiezan las convivencias a solas con los 3 niños en casa del papá solo, es cuando estas violencias se empiezan a dar en justamente lo que los penalistas conocemos como actos de realización oculta. Es decir, este tipo de delitos se busca encerrarse en un mundo donde no pueda observar, es decir, no va a haber testigos, ¿sí? Porque se necesita de esta confianza que mantiene a los niños en silencio para realizar dichas conductas. Entonces, cuando estos delitos se dan, es cuando los padres y los hijos regresan de Texas a la Ciudad de México y se dan estas convivencias a solas del padre con los 3 niños. Entonces, Ana, ¿en qué estatus está ahora este caso? Porque quiero abarcar contigo más terreno. gracias. Este caso está integrada a la carpeta de investigación en contra de Guillermo por estos delitos. Sin embargo, a partir de todas las corruptelas y tráfico de influencias que ha generado, la carpeta en agravio de los chiquitines está bloqueada y las carpetas que él inició en contra de la madre progresaron, la vincularon a proceso por una falsedad de declaración que entramaron con el Poder Judicial del 2021, que no tenían nada que ver con los hechos que se denunciaban. Y ahí fue donde empezaron a complicarse las cosas, donde no es un tema jurídico, sino un tema de poder. Y O sea, ahí, pues las... Ana, déjame preguntarte, estos delitos de violencia y de violencia sexual, ¿están comprobados? ¿Hubo un juez que los confirmó? Quien los confirma son los peritos de psicología forense. Cuando les realizan las periciales, se detecta cierta sintomatología mucho más grave de lo que yo pude observar y se establecen estos otros delitos además de la violencia familiar. Cuando la fiscalía ve la gravedad de la afectación de los 3 niños, la fiscalía los manda por una orden ministerial a que sean valorados en el Hospital JN Navarro, que es un psiquiátrico infantil que depende de la Secretaría de Salud, es un hospital público, un psiquiátrico que pues, ve o atiende a pequeñitos. Entonces, Cuando si te entiendo bien, está ya calificado que el padre cometió estos delitos. así es, Sin embargo, está congelado el caso, así en es. donde en la Fiscalía de la Ciudad de México. En la Fiscalía de la Ciudad de México, específicamente en la Fiscalía que atiende asuntos de niños, niñas y adolescentes, donde el exfiscal Miguel Barrera acaba de ser destituido por la nueva fiscal Berta Alcalde Luján. Es ahí donde se integran, donde se bloquean todas las carpetas cuando las mamás levantan la voz por sus hijos y tienes como contrapartes hombres poderosos, ¿sí? Bueno, pero Y ya te al adelantaste. A ver, Ana, a partir del caso de tus sobrinos, según entiendo, empiezas a tomar la defensa de varias otras mujeres violentadas por sus maridos. No no, te pido, ¿cómo es? yo tengo un despacho y una fundación. Desde hace 15 años tengo este despacho y desde hace muchos años tengo la fundación en donde me puedo permitir la posibilidad de representar al menos el 85% de los casos de manera pro bono. Con el otro 15% que resta es con lo que cobro de mis honorarios, es con lo que sostengo este otro 85%. En este año, circunstancialmente, me tocó la oportunidad de que me buscaran mujeres con un perfil similar, es decir, que sus exparejas fueran poderosos económica y políticamente. Y es ahí donde se da la conjunción con Guillermo y sus entremados, ¿no? O sea, Yo a ver, Ana, Ana, es que tú ya te sabes el caso muy bien. Yo estoy tratando de convertirlo en un ABC para la gente que nos está viendo. Según entiendo, los maridos de varias de tus clientas
que maridos que están acusados de violencia, se reunieron ahora, formaron una cofradía para acusarte a ti de liderar un cártel de esposas que los están extorsionando. Esto es el estatus de las cosas, ¿cierto? Así es, Sabina. Tú estás fuera de México, por eso nos estás hablando por Zoom. Así es, yo estoy fuera de México y lo hice cuando me di cuenta que esta unión, cuando Guillermo y su hermano se van a visitar a los diferentes Jesús, despachos, Jesús ajá. Esma, a los diferentes despachos que representan a los otros acusados para proponerles esta firma colectiva de la denuncia por esta supuesta red de extorsión, ¿sí? Es cuando se unen. Antes, entre ellos y entre ellas no se conocían. Nos, Ellos indagaron quién eran los abogados de las contrapartes a las que yo denuncio en representación de las exesposas y los niños para proponerles en un mecanismo defensivo denostar y difamar mi trabajo y el de las madres para incidir en el criterio de la autoridad. Y es ahora por eso que dime quién es Olivia Rubio. Olivia Rubio era una defensora de derechos humanos hace muchos años y hace algunos años más, alrededor de 6 años, decidió unirse a un despacho que es de origen, que defiende narcotraficantes, ella en lo personal pederastas, feminicidas, utilizando todo este conocimiento de defensa de derechos humanos y de género a contrario censo. Y es a través de Humberto Castillejos, el ex consejero jurídico de la presidencia de Peña Nieto, quien lo lleva con Olivia Rubio, porque ya conocían el tipo de casos que desde hace muchos años llevaba Olivia. Y que este caso, pues le iba a beneficiar si lo representaba a ella. Así es como llega Olivia a la vida de Guillermo. Olivia ha sido abogada del Playa, un sujeto muy importante para pues la seguridad mexicana a nivel nacional, titular de un cártel muy importante. A Manuel Cavazos, el magistrado en materia penal que fue acusado por Mariela Albarrán en violar en innumerables ocasiones a sus dos pequeñitas, y lo sé porque yo las representé, obviamente pro bono. Y entonces fue teniendo en todos estos últimos 6, 7 años la ruta para modificar la defensa con esos mismos argumentos, pero ahora en favor de los agresores. ¿Por qué? Supongo que por dinero. Y sin escrúpulos, claro está. Ana, esos maridos que ahora em, han conformado una cofradía para defenderse de ti, que representas a sus ex esposas, eh, alegan que tú las has organizado a ellas, a las esposas, para conseguir retribuciones más altas, ¿no? La verdad es que eso da igual, digo, las madres tienen derecho a luchar por mejores retribuciones de sus maridos y en este caso son hombres muy ricos y muy poderosos. Lo que importa es que también dicen que tú las has incitado a ellas a inventar parte de los presuntos delitos de los que los acusan. Mira, esto es, para mí es lo más burdo y vulgar, porque de todos estos casos que yo represento, solo a Guillermo Sesma lo denuncié yo. Los Ah, otros casos ya los tomo con las denuncias iniciadas y con ah, procesos previos, porque es ajá. muy común que las mujeres que piden el apoyo, la representación a este tipo de despachos dizque que de muy alto nivel, como es el de José Luis Nazar, que está involucrado en esto, Carlos Islas, que entre todos ellos se conocen dentro de esta cofradía misógina de la barra de abogados. Entonces, es que se unen para defender a sus clientes, que ya desde antes yo tenía juicios y diligencias en contra de ellos, pero porque las mamás cuando llegan a mí vienen ya desgastadas de otros despachos que a los abogados hombres
no les interesa cómo se sientan, los niños son lo de menos y las estereotipan de la misma manera que lo hace este sistema patriarcal dentro del ámbito de la justicia. Cuando llegan conmigo, vienen mujeres muy desgastadas económica y emocionalmente, y que yo asegura como que revivo el muerto de las denuncias que ellas ya habían iniciado para marcar la pauta de pruebas, medios probatorios, datos, etcétera. Y es que con eso inicio la representación de las víctimas, pero de todas ellas, a Guillermo fue el único que yo inicié esa denuncia. Ahora Y déjame además, preguntarte otra cosa, Ana, déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué, qué es lo que están pidiendo estas ex esposas? ¿Están pidiendo una retribución económica? ¿Es lo que están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? no, como penalista, yo solo me aboco a denunciar hechos frente a la fiscalía. La petición, como bien dices, de montos compensatorios, montos de alimentos para cubrir lo que se estableció frente al juez, eso yo no lo hago porque yo no soy Ah, penalista. Pero en esa idea de querer incidir a través de la opinión pública, me colocan a mí como que yo les pido dinero. A mí me da igual. Yo de todas maneras tengo que perseguir un delito, que es lo que tiene afectados a las infancias y a las madres. Y por otro lado, el civilista, con lo que la madre logra acreditar con tickets, colegiaturas, médicos, etcétera, hacen una lista de montos y se lo colocan al juez para que el juez resuelva. a ver, Punto. si entiendo bien, Ana, tú quieres hacerlos responsables de delitos de violencia. Eso Así es el es. punto. Eso es todo. Ahora, para cerrar, te pregunto sobre esta conversación que tuviste con Jesús Esma. Dices que Jesús Esma es un diputado, también es un experto en propaganda política, según entiendo, ¿sí? Tiene un Supongo que sí. despacho de publicidad política. Jesús Esma. Guillermo, su hermano, tiene un despacho de comunicación política digital y se dedica a hacer campañas políticas a muy alto nivel y tiene una infraestructura digital muy grande. Tenía una columna de opinión política, un espacio en un programa de televisión y con todos los canales y algunos medios periodísticos o de revistas noticiosos o de política, pues tiene un acceso con el día a día de su trabajo. O sea, Guillermo es el que tiene el despacho de publicidad política, Jesús es el diputado. Cuando hablas Quien le con manda a los Jesús, clientes, dicho sea de paso. válido, este, háblanos para cerrar de esta plática que tienes con tu primo, Jesús, sobre Guillermo. Le dices la gravedad de los asuntos y ¿qué te contesta él? ¿Te pide que no toques a un familiar, que lo dejes No, ser? no, me dice que los dos están locos, que el padre y la madre. Le dije, eso es irrelevante, Jesús. Te estoy diciendo que enfrente de mí tengo a tus tres sobrinos, que si son bien mis sobrinos, son más tuyos, porque él es mi primo hermano, pero pues él es el tío directo de los niños. Le dije, tus tres sobrinos están rotos, Jesús. O sea, ¿qué haces? No, pero es que le dije, a ver, tú haces esto y esto y esto y esto a tus hijos. No, ¿cómo crees? ¿Y por qué tu hermano sí? O suponiendo que si juzgan a la madre como quieran, y los niños, ¿Y qué te ¿sabes? dice él? ¿Qué te Que dice lo él? más que podría ofrecerme era que no se metiera, cosa que nunca pasó, porque él personalmente, como hemos visto en diferentes fotografías y datos, ha ido a cabildear con su hermano a diferentes instituciones públicas y con abogados de las contrapartes para orquestar este ataque en mi contra. Mi primo hermano. ¿Qué es un niño comisivo? El medio comisivo, por ejemplo, es lo que se utiliza para cometer el delito. Tú vas a cometer un fraude y lo vas a cometer a través de un cheque. Ese cheque es el medio comisivo para llegar al delito. En este caso, utilizan a los niños como medio comisivo, es decir, que a partir de los niños es que se genera la violencia vicaria. O sea, tengo que lastimar o robarme a los niños para llegar a perpetuar la violencia en agravio de las madres, como es en la violencia vicaria. ¿Sí me explico? Ana, vamos a seguir dando, le vamos a dar seguimiento a este asunto. Es muy importante esto de la violencia intrafamiliar y la violencia vicaria con los hijos.
y la manera de que operan los divorcios en nuestro país, ¿no? Donde las mujeres parecen perder todos los derechos y donde la justicia se compra al mejor postor, que en una familia suele ser el padre. Así es, Cierra, y por sobre favor. por favor, gracias, Sabina. Sobre todo entender que las madres con esta evolución de la lucha de género cada vez más se atreven a denunciar. Y antes Así es. veíamos con mucho asombro cómo reaccionaban y caían los agresores, pero ahora han estado encontrando diversas formas para contrarrestar las acusaciones, como contratar colectivos que se paga para que hagan estas manifestaciones y denostar a las víctimas y por ende arruinar a los niños. No entienden los padres que con quien pelea no es con la madre, es con los hijos, y es una cobardía ponerte a pagar a todo el mundo para callarle la boca a tus hijos, o en el tema de violencia vicaria, arrebatarle a los hijos a las madres, como el caso de Maja Checaiván y Bernardo Vogel, y los niños quedan como medio comisivo, porque de eso se trata la violencia vicaria y la violencia familiar. Utilizan a estos niños para seguir perpetuando la violencia en agravio de las madres y utilizando servidores públicos corruptos para criminalizar a las madres, y en este caso a una defensora que hoy mismo hago responsable a Jesús Sesma, a Guillermo Sesma, Bernardo Vogel y José Luis Nazar si algo me pasa a mí o a mi familia. Tengo un altero así de amenazas de muerte, amenazas de violarme, de golpearme por parte de Guillermo Sesma a través de diferentes personas, y él personalmente públicamente ha estado colocando dónde está mi ubicación, estando acá. Hoy estoy representada por organizaciones importantes de derechos humanos acá, que los colegian con México a través de los tratados internacionales, y que no podemos pensar que no están ahí, que están ahí nada más como para de aparador, ¿sí? Tenemos que acatarlos y México tiene que responder. Hoy confío en que las cosas pueden cambiar con la nueva fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, con la secretaria Citlali, que ha hecho un posicionamiento importante, y al igual que Clara Brugadas, que aplaudió la actitud de la fiscal. Esto en manos de hombres no nos hubiera dado el espacio para reivindicar a los chiquitines y a las madres, pero ahora lo vemos con buenos ojos. Pero mi vida, mi seguridad y la de las víctimas que represento no están garantizadas por nadie. Muchas gracias, Ana. Vamos a un corte y hablamos con Maja, Claro que uno de sí. tus casos.